Now, a lo que venimos, ¿verdad? En sus Biblias, Romanos capítulo 10, para que entiendan un poquito lo que es una conferencia misionera. Escuchen, una conferencia misionera en sí es una reunión de negocios. ¿Me escucharon? Es una reunión de negocios donde la iglesia decide qué vamos a hacer por las misiones, ¿verdad? Por el mundo. ¿Qué vamos a hacer por aquello que le interesa a Dios, que le importa a Dios? Yo creo personalmente que la misión de cada iglesia debe ser la gran comisión. La misión de cada iglesia debe ser la gran comisión, ¿verdad? Y las misiones, ¿verdad? Mundiales y el corazón de Dios. Yo creo que las misiones comienzan, ¿verdad? En el corazón de Dios. El corazón de Dios es donde todo comienza. Y la Biblia tiene muchos versículos, tiene más de 31,000 versículos. Pero el versículo que más sobresale en la Biblia, para mí, sin duda, es Juan 3:16. Y yo no sé si usted ha visto deportes, ¿verdad? Pero a veces usted mira el Super Bowl y ve fútbol y hay alguien con un cartelón que dice Juan 3:16. Si le gusta la lucha libre, a veces en WrestleMania, hay alguien con un cartelón que dice Juan 3:16. Si le gusta el béisbol, a veces en la Serie Mundial, hay alguien que tiene un cartelón que dice Juan 3:16. No le cuenten esto a nadie, pero una vez estaba viendo por Google Earth. Puede ver por cámara Google Earth. Y estaba viendo Mardi Gras allá en New Orleans. Y mientras había una parada ahí en Mardi Gras, te puedes creer que habían gente en las esquinas con cartelones que decían Juan 3:16, ¿verdad? Y ese versículo que nos dice, nos enseña el corazón de Dios, ¿verdad? Dios ama al mundo. ¿Qué mundo? Todo el mundo. El mundo entero, ¿verdad? Y gracias a Dios, Dios ama al mundo. No solamente parte del mundo, no solamente algunos países. Dios ama al mundo entero. Cuando Cristo murió en la cruz, murió por el mundo entero. ¿Verdad? No solamente por parte del mundo, sino por el mundo entero, ¿verdad? No solamente por América, no solamente por México, no solamente por Puerto Rico, pero también murió por África, también murió por España, también murió por India, amén, también murió por China, por Philippines. Dios ama al mundo entero, ¿verdad? No hay un grupo de personas que Dios no ame. ¿Sabía usted que Dios ama a los árabes? ¿Alguien me escucha? ¿Sabía usted que Dios ama a los musulmanes? ¿Sabía usted que Dios no le importa el color de la piel de las personas? A veces nosotros discriminamos por colores o por países, pero Dios no. Dios ama al mundo entero. ¿Sabía usted que las personas no eligen el lugar de su nacimiento o el color de su piel? No hay un grupo de personas que Dios no quiera alcanzar. No existe, ¿verdad? En esta noche nunca le echemos la culpa a Dios por la falta de interés que nosotros muchas veces tenemos en alcanzar a este mundo, ¿verdad? Dios nos ha dejado aquí con ese gran propósito, con esa gran misión de alcanzar al mundo entero. Allá en sus Biblias, hermanos, miren Romanos capítulo 10, verso 12. Muchas veces usamos el versículo 13 cuando estamos ganando almas, ¿verdad? Pero Romanos 10, verso 12 en adelante, dice la Biblia. Vamos a poner en pie, mis hermanos, por favor, para leer la Escritura y entramos inmediatamente en el mensaje. Romanos 10, versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, miren esto, será salvo. En el verso 14 dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oremos. Padre Santo, gracias por la bendición que me das de poder, Señor, compartir tu palabra con tu iglesia. Señor, yo no creo que hay algo más grande al corazón de Dios que la obra misionera. Gracias, Señor, porque nos has traído, Señor. Te doy gracias por esta iglesia, por su pastor. Te doy gracias, Señor, por cada familia aquí representada. Señor, estamos aquí porque queremos escuchar tu voz. Háblanos, prende un fuego en cada corazón. Señor, ayúdanos a hacer más por la obra misionera. Señor, danos un corazón por el mundo. Danos un corazón por nuestro Jerusalén. Danos un corazón, Señor, por Santa Ana, por California, Señor, por los Estados Unidos, pero también, Señor, por el mundo entero. Señor, ayúdanos, Dios mío. Y, Señor, usa este siervo inútil. Señor, escóndeme, trae tu cruz. Unge a tu siervo con aceite fresco. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, mi hermano. Pueden tomar asiento. En los versículos 13 al 16 del pasaje que acabamos de leer, encontramos la necesidad de hacer misiones. ¿Verdad? Es una necesidad de hacer misiones, como le dije ahorita, ¿verdad? La misión de cada iglesia debe ser la gran comisión, ¿verdad? Debe ser la misión de cada iglesia, ¿verdad? Y si la iglesia no está cumpliendo la gran comisión, la iglesia no está haciendo lo que Dios desea, ¿verdad? Y encontramos en ese pasaje, encontramos 4 preguntas claves, ¿verdad? Claves que nos enseñan, ¿verdad?, la importancia y el por qué hacer misiones. En el versículo 14 encontramos la primera pregunta. Si va conmigo allí. Si tienen un marcador en su Biblia como este, si pudieran marcar allí Romanos capítulo 10, se lo voy a agradecer. Y después buscamos más versículos, también creo que van a estar en pantalla. Pero sí quiero, hermanos, que usted también vea con sus ojos los versículos de la Biblia, porque dice la Biblia, ¿verdad?, que mis ojos contristaron mi alma. La Biblia enseña, hermanos, que mine eye affected my heart, ¿verdad? Y yo quiero que tu corazón se alinee con el corazón de Dios, ¿verdad? Y cuán importante es eso. ¿Cuál es la primera pregunta? En sus notas, si está tomando notas, ¿verdad? Número 1, la primera, nos habla allí, ¿verdad? ¿Cómo, blanco, invocarán? Si están anotando, ¿cómo invocarán en quien no han creído? ¿Cómo invocarán en quien no han creído? Ahora, para invocar, hermanos, se necesita creer. Se necesita creer, ¿verdad? Y en Juan capítulo 3, verso 14, y en sus notas, ¿verdad?, encontramos, ¿verdad? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron malas tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ven, hermanos, necesitan creer. Juan 6:36, un versículo muy conocido. El que cree en el Hijo, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Pero, ¿qué sucede? El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero, hermanos, ¿cómo invocarán en quien no han creído? ¿Verdad? No han creído, ¿por qué? Porque no han escuchado el mensaje. A muchos países, hermanos, el evangelio no ha llegado. Escúchame, hermano, escúchame en el amor de Cristo. Usted está aquí hoy, qué bendición verle.
Qué bendición conocer a muchos de ustedes. Pero usted está aquí porque el evangelio te alcanzó. ¿Alguien me escucha? El evangelio le alcanzó. Alguien le compartió a usted el evangelio. Alguien le compartió a usted la palabra de Dios. Alguien se salió de su zona de comodidad y fue y le alcanzó a usted. Y por eso es que usted está aquí el día de hoy. Yo recuerdo años atrás, en el año 1979, un ganador de almas allá en Chicago tocó la puerta de nuestra casa allá en Chicago, y pastor en Montrose and Pine, ahí vivíamos. Y nos ofrecieron goldfish. Nos ofrecieron un pez dorado. Y yo pues dije, vamos para la iglesia a ver si para un pez dorado. Y yo emocionado y fui al servicio, hermanos. ¿Y qué sucede? Sentí por primera vez el amor de Dios. ¿Verdad? Y ahí en el servicio escuché la predicación y escuché el mensaje. Y recuerdo, hermanos, que cuando regresé a casa me dieron un pez dorado, pero a los 30 minutos se murió el goldfish, ¿verdad? No me dijeron toda la verdad, pero algo pasó, hermanos. El Señor me alcanzó. El Señor me alcanzó, hermanos. Y gloria a Dios por ese día tan especial. Hermanos, qué bendición. Miren a Juan capítulo 5 en sus Biblias, versículo 24. Si está ahí en pantalla, dice la Biblia: de cierto os digo, el que oye mi palabra, miren esto, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Miren esto. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Usted ve, hermanos, todo porque cree al que me envió. Ve cuán importante es que crean. Cuán importante es que crean en el Señor Jesucristo. Juan 6:35, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Miren esto. Y el que en mí cree no tendrá sed. ¿Qué? Jamás. Oh, ¿cómo invocarán en aquel quien no han creído? Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Usted ve, hermano, la importancia de creer. Juan 6:47, perdón, de cierto os digo, el que cree en mí, miren esto, tiene vida eterna. ¿Ve? Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Gloria a Dios, ¿verdad? Juan 11:46, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 12:44, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo, miren esto, para que todo aquel que cree en mí, dice, no permanezca en tinieblas. Hermanos, ¿cómo invocarán en aquel a quien no han creído? ¿Cómo invocarán? Ahora miren la segunda pregunta, hermanos, también en el verso 14. Y esto es una introducción, ¿verdad? Varias preguntas. Y luego quiero hablarle un poquito acerca de los misioneros en esta noche. Miren la segunda pregunta en el verso 14. ¿Cómo creerán si no han oído? Si no han oído. Yo no sé, pastor, pero a veces yo allá en Puerto Rico estoy en el área, estoy en la ganancia de almas, o estoy en la visitación, o estoy manejando el vehículo y veo que el pecado abunda. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que el pecado abunda? ¿Verdad que sí? El pecado abunda. Pero a veces me digo, ¿sabes qué? Muchos viven así porque han habido iglesias que hemos fallado en alcanzarlos. ¿Alguien me está escuchando aquí? Hemos fallado en alcanzarlos. ¿Ve? Y que Dios nos ayude a tener ese corazón por alcanzar a los perdidos. ¿Para qué? Para que oigan, para que escuchen, para que crean. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo creerán si no han oído? Si no han oído. No me gusta la historia en Hechos 16, si va conmigo rápido. Hechos 16, miren el versículo 26, 25 en adelante. Una tremenda historia, hermanos. Encontramos aquí a Pablo y a Silas. Hechos 16, verso 25, dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos. Alguien ayúdeme. ¿Y los presos, los qué?
Los oían. Los presos oían. Olvida la pregunta, ¿cómo creerán si no han oído? Pero los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Verso 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Pero si regresan al verso 25, no olvide, dice que los presos los oían. ¿Cómo creerán si no han oído? Nunca olviden, mis hermanos, somos salvos por gracia. Amén, gracias, favor. ¿Alguien me escucha? Favor inmerecible, favor. Somos salvos por gracia y por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia, pero necesitamos oír. ¿Por qué? Porque la fe, hermanos, es por el oír. Amén. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17, lo tienen en sus notas, ¿verdad? ¿Cuán importante es oír? Oír el mensaje, oír el mensaje. Hay algunos hermanos en el mundo que ni siquiera una vez han oído el mensaje. Ni una vez. Mire, hermanos, en China se cuenta que hay lugares donde, como no les permiten tener una Biblia, muchos escriben versículos, los escriben en servilletas. Y toman una servilleta y ahí escriben un versículo, luego lo doblan y lo esconden. Y luego cuando van a un lugar, hermanos, abren la servilleta y la comparten. ¿Para qué? Para que otros puedan oír, puedan ver con sus ojos, puedan oír el mensaje de la palabra de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Usted y yo, hermanos, gracias a Dios, tenemos la palabra de Dios. Usted y yo cada semana escuchamos el mensaje, cada semana escuchamos la predicación, ¿verdad? Pero la fe, hermanos, es por el oír. Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y al que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Cuando vayas a ganar almas, nunca tengas miedo al rechazo. Cuando alguien te rechaza, escúcheme, no le están rechazando a usted. Están rechazando al Señor. No es a usted, es al Señor. Pero usted siga compartiendo, ¿verdad? Y usted deje la puerta abierta porque vendrán otros después. Yo conozco personas que han sido salvas, hermanos, pero antes de ser salvos rechazaban a tanta gente. Y ahora ellos, pastor, son ganadores de almas. Y cuando alguien lo rechaza, pues ellos saben lo que es. Porque es lo mismo que hacían. ¿Ve? Oh, hermanos, pero no es a usted que están rechazando al Señor. Pero usted siga, Juan 5:24, dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Cuán importante es que oigan, hermanos, que oigan, que escuchen, que oigan la palabra del Señor. Juan 8, por causa del tiempo, miren el verso 45 en adelante, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Verso 47, Juan 8, mira lo que dice. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Mira la tercera pregunta, hermanos, en el verso 14, hay otra pregunta más. Romanos capítulo 10, por favor, si vuelven allí. Espero que lo tengan marcado, mis hermanos. ¿Cómo invocarán en quien no han creído? ¿Cómo invocarán en quien no han creído? ¿Cómo creerán si no han oído? Miren la tercera, mis hermanos. ¿Y cómo, ahí en sus notas, oirán
sin haber quien les predique. ¿Estamos de acuerdo que necesitan oír, hermanos? ¿Estamos de acuerdo que somos salvos por gracia? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que somos salvos por gracia por medio de la fe? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que la fe es por el oír? ¿Estamos de acuerdo? Pero que dice la Biblia, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, durante la semana hablamos más de esto, hermanos, pero Dios escogió la locura, la predicación. Dios escogió la locura de la predicación. ¿Cómo es que van a oír? Alguien tiene que llevar ese mensaje. Alguien tiene que predicarles. Alguien tiene que hablarles. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, dice la Biblia, es poder de Dios. Y nunca olvide, hermanos, que el evangelio, ¿qué es? El evangelio es poder de Dios. Poder de Dios, hermanos. Y Dios escogió la predicación. Verso 21, dice Corintios 1, 21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes, dice la Biblia, por la locura de la predicación. ¿Verdad? Cuán importante es que se le lleve la predicación. Y entonces, escuchen, allí es donde entra el misionero. Hay lugares donde nunca se les ha predicado. Nunca se les ha predicado. Nunca se me olvida, hermanos, yo doy gracias a Dios por un misionero llamado David App. David App fue un misionero allí en Matehuala, San Luis Potosí. Hermanos, ese misionero, para llegar desde la carretera principal al rancho donde él quería evangelizar, a veces tenía que caminar unos 30 minutos ahí en camino de tierra. Y recuerdo, hermanos, cuando ese misionero una vez llegó ahí al rancho de mi esposa. Cada semana ese misionero iba. Y allí le decían, aquí no vengas. Somos católicos. Váyase a otro lugar. Y hasta lo botaban. Hermanos, no estoy exagerando, es un número real, escúcheme. Por 10 años, ese misionero, ahí cada semana, llevándoles el evangelio. Después de 10 años, una dama en ese rancho decidió, está bien, llévese a los niños para la iglesia. Está bien que vaya. Pues esa dama hoy es mi suegra. 10 años ese misionero ahí evangelizando esa área. Y después esos jovencitos comenzaron en la iglesia. Y entre ellos estaba mi esposa. El evangelio llegó a ese rancho, ahí en México, por un misionero que fue y les predicó. Y hoy día, ahí tienen una iglesita que pusieron ahí. Y gloria a Dios, cada semana ahí predican el evangelio. Y lo que Dios está haciendo en ese rancho, hoy día por un misionero. Ahora escuchen esto, iglesia, escuchen esto. Hasta el día de hoy, yo no he conocido a ese misionero. Yo lo he visto, lo veo en Facebook, le mando 2 mensajes, le he dicho gracias. Nunca le he conocido en persona, pero si algún día yo lo conozco en persona, yo le daría las gracias, lo abrazaría. Gracias por ese trabajo que hiciste de predicarles, de llevarles el mensaje para que puedan oír, para que pudieran creer. Porque el que cree tiene vida eterna. ¿Alguien me escucha? Gloria a Dios por ese misionero David App. También, escuchen, yo doy gracias a Dios por las iglesias que apoyaron a ese misionero. ¿Alguien me escucha? No, no hay manera para yo ir a cada misionero, cada iglesia, dar las gracias. Mire, gracias por el apoyo que le mandaron. Y ir a la iglesia y darle gracias al hermano. Gracias por lo que usted dio. Por lo que usted dio, pues apoyó a ese misionero. Y ese misionero fue allá a México y alcanzó a mi esposa y alcanzó a mi suegra y a toda su familia. No puedo dar las gracias, pero gloria a Dios por el cielo. Amén. Gloria a Dios que hay un cielo. Y nuestro deseo, hermanos, es que tengamos fruto, ¿verdad?, en nuestra cuenta. Gloria a Dios. Miren a Mateo 28, ahí tenemos la gran comisión. Jesús se acercó, les habló diciendo, verso 18, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Dice, por tanto, id. Id, hermanos, tiene 2 letras, es un mandamiento de Dios, pero es el mandamiento más difícil de obedecer.
¿Alguien me escucha? Es el mandamiento más difícil para obedecer. No queremos obedecer. Id. Luego dice, y haced discípulos, dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Marcos 16:15. Y dice, por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Y eso es lo que muchas veces su pastor hace. Su pastor va a diferentes partes del mundo porque quiere predicarles. ¿Alguien me escucha, iglesia? Y nosotros también podemos predicar en nuestro Jerusalén. Amén. Nuestro Judea y Samaria, nuestros vecinos, podemos predicarles. Amén. Para que escuchen, ¿verdad? Se necesita de personas, se necesita de mensajeros, se necesitan misioneros. ¿Alguien me escucha? El método de Dios es la transmisión del evangelio por medio de la iglesia. La iglesia. Oh, la iglesia. Cuán importante es que la iglesia envíe misioneros. Cuán importante es que la iglesia apoye misioneros. Hermanos, a veces miramos el mundo y miramos nuestro mundo. Y pensamos que el mundo gira alrededor de nosotros. Hermanos, sin ofenderle, el mundo no gira alrededor de usted. El mundo gira alrededor de Dios. No se trata de usted. It's not about you. Se trata de Dios. Y alguien una vez dijo que si usted se encarga del mundo grande de Dios, Dios se encarga de su mundo pequeño. Pero cuán importante, hermanos, que abramos los ojos. Hermanos, yo le digo a nuestra iglesia en Puerto Rico, yo vengo y les cuento lo que Dios hizo en Chile, les cuento lo que Dios hizo en Panamá, les cuento lo que Dios hizo en Argentina, les cuento lo que hizo en México, pero no es lo mismo usted ir. No es lo mismo cuando usted va y ve lo que Dios está haciendo en esos lugares. Pensamos que todo el mundo es puertorriqueño, hermanos. Puerto Rico ahora mismo tiene casi 3 millones allá en Puerto Rico. Hay más puertorriqueños en New York que lo que hay en Puerto Rico. ¿Se acuerda, pastor, cuando había más puertorriqueños en Chicago que los que habían en Puerto Rico? Hermanos, pero y mexicanos están en todas partes. Aquí hay muchos países representados el día de hoy, muchos países. Y creo, hermanos, que he visitado casi todos los países de los que están aquí, ¿verdad? Y sepa, hermanos, yo estoy en Puerto Rico porque el llamado de Dios para mí es Puerto Rico. Al igual que su pastor, el llamado de él es aquí con ustedes. Pero si fuera por mí, hermanos, donde quiera que yo voy, me quiero quedar. Yo voy a México, me quiero quedar en México. Pastor, he prometido mi vida como 5 veces. De verdad le he prometido. Voy a un lugar, le digo, ¿sabes qué? Si yo tuviera otra vida, se la daría a ustedes. Y cuando voy, si tuviera otra vida más, se la doy a ustedes. Hace poco fui a Perú. De Perú, si tuviera una tercera vida, se la daba a ustedes. ¿Por qué tercera? La primera a Puerto Rico, la segunda se la prometí a México. La tercera se la prometí a Perú. La cuarta se la prometí a Filipinas. Fui a Argentina, hermanos, me pusieron unos churrascos así de grandes. Se la prometí a Argentina, la quinta. sigan durmiendo. Pero hermanos, el mundo está perdido. Y hermanos, el mundo necesita el evangelio. El mundo necesita escuchar la predicación. Porque ¿cómo creerán sin haber quien les predique? Alguien tiene que predicar a los de Brasil, a los de China, un país bien cerrado al evangelio. Hemos enviado equipos misioneros allá desde la primera isotita de Hammond, los llevó, enseñaban inglés y ahí trataban de inyectar el evangelio y llegó el tiempo cuando los sacaron de allí. En España se cuenta, la última vez que escuché al pastor Luis Ramos, puede que no sea cierto, ojalá, fue cierto, pero espero que no sea el caso hoy, pero en España a veces tú das un tratado y no lo quieren aceptar. Un misionero en Polonia, su esposa está bien delicada de salud, se llama Paul Sack, tremendo amigo de su siervo, y él está allá en Polonia.
Y ese misionero está allí, dice que muchas veces va y predica en las calles y la gente ni quiere escuchar. Hay países, hermanos, que le han dado las espaldas a Dios, pero todavía Dios se compadece. Dios todavía les manda misioneros, Dios todavía les manda predicadores para que les lleven el evangelio. Pero ¿cómo oirán sin haber quien les predique? México, República Dominicana, Japón. Durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los generales dijo, necesitamos enviar 1000 misioneros. Escuchen, 1000 misioneros querían enviar a ese lugar. Creo que solamente unos 30 y tantos, 40 respondieron al llamado. ¿Alguien me escucha? Mira el número 4, rápido. Dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Y hermanos, y allí es donde entra la iglesia local. Gloria a Dios por el corazón de esta iglesia. Y sepa, iglesia, yo puedo ver su iglesia desde afuera, y la he visto antes de estar aquí el día de hoy. Antes de oídos había oído, pero ahora mis ojos han visto. Y he podido ver el corazón de ustedes. He visto el corazón de su pastor y el deseo que ustedes tienen de llevar el evangelio a todo el mundo. Y Dios está usando esta iglesia para llevar el evangelio a todo el mundo. Pero si ustedes fueran sinceros, ustedes pudieran decir, pastor, podemos hacer más para Dios. ¿Cuántos como testimonio, como testimonio, cuántos dirían de corazón, pastor, yo puedo hacer más por el Señor? ¿Puedo ver su mano? Todos podemos hacer más. Todos podemos hacer más por el Señor, iglesia. Todos. ¿Ve? Pero tenemos que recordar cómo predicarán si no fueren enviados. Y ahí vemos la acción de la iglesia local, de esta iglesia. Vemos misioneros que han llegado aquí el día de hoy, porque ustedes tienen ese corazón de recibir misioneros y tienen el corazón de apoyar misioneros y apoyar proyectos y tienen ese corazón, ¿verdad? Y Dios los va a usar a ustedes para que la obra de Dios siga adelante y para que la obra misionera expanda más y para que impactemos este mundo con el evangelio, ¿verdad? Miren 1 Corintios 15, ¿qué es el evangelio? Ahí lo pueden ver en sus notas, pero también mírenlo ahí. ¿Qué es el evangelio? Versículos 1 al 4, Corintios 15, se describe, por causa del tiempo, se describe como la muerte, la sepultura, la resurrección del Señor Jesucristo, ¿verdad? Palabra evangelio, ¿qué quiere decir? Buenas nuevas. Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? ¿Cuáles son esas buenas noticias, hermanos? El evangelio. Que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y glorias al Señor que Jesucristo viene otra vez. Escúcheme, iglesia. Cuán importante, hermanos, es que compartamos el evangelio. En la televisión no van a escuchar buenas nuevas. Univisión no les va a predicar buenas nuevas. Lamentablemente, hermanos, lo que venden en este país son malas noticias. Pero usted y yo tenemos buenas noticias. Tenemos el evangelio. Dios nos ha encomendado el evangelio para que lo compartamos con el mundo entero. Con toda criatura. Dios no quiere que ninguno perezca. Ninguno. A veces me pregunto, pastor, con mucho respeto a iglesia, a veces me pregunto, ¿cuál parte de la parte ninguno no entendemos? A veces Dios quiere que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. Yo me pregunto, ¿qué parte de la palabra todos no entendemos? No entendemos. Dios quiere que todos sean salvos. ¿Alguien me escuche? Todos, iglesia. Ahora, ¿cómo es que Dios ve al misionero? Mírenlo ahí en el verso 15, Romanos 10. ¿Cómo Dios ve al misionero? Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿De los que anuncian qué? Buenas nuevas. ¿Anuncian qué? El evangelio. También Isaías 52:7, ¿verdad? Un versículo similar, paralelo, dice, cuán hermosos son los montes, son los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Rápido, por causa del tiempo, quiero animarle, piensa siempre en el misionero.
Piensa en el misionero. Piensa. Escuchen esto, iglesia, voy rápido. Pero usted preguntará, ¿qué necesidades tiene el misionero? La más importante. Misioneros necesitan oración. Oración. Ahorita llegamos a finanzas, pero antes de las finanzas necesitan oración. Si usted me preguntara a mí, ¿cuál es mi necesidad más grande? Yo te diría oración. ¿Cuánto aquí, perdón, no para que se rían ni nada, pero cuántos de ustedes saben, han visto el Chapulín Colorado? ¿Saben de quién estoy hablando? El Chavo del Ocho. Chompiras. Ok, muy bien. ¿Saben lo que es la chiripiolca? ¿Se acuerdan de la chiripiolca? Sí. Cuando alguien me dice a mí que está orando por mí, sinceramente, a mí me da la chiripiolca. Me emociono tanto, hermanos. Me da hasta la garrotera. Me dan todas. Me emociono, hermanos, cuando alguien me dice que está orando por mí. Porque, hermanos, necesitamos oración. Y algo que usted puede hacer, que va a prender un fuego en tu corazón, una carga por los misioneros, es cuando oras por ellos. Yo estoy seguro que la iglesia tiene una lista de oración. Quiero animarte, ora por ellos. Pray for them. Ora por ellos. Ora por sus países. Y son muchas las cosas. Permítame decir esto lo tengo en el corazón, ¿verdad? Pero a veces queremos hacer mucho por misiones, y por favor, hagan mucho por misiones. Pero no se olviden, el misionero más importante de esta iglesia es su pastor. Amén. A veces queremos ayudar al mundo entero, pero tenemos al pastor aquí, su familia. Amén. Yo a veces me digo amén yo mismo. Amén. Pero piensa en el misionero. Número 2, ora por el misionero. Nunca olvides que el misionero necesita sostén. Necesitan sostén. ¿Verdad? Permítame, durante la semana vamos a hablar, ya el pastor mencionó promesas de fe, y durante la semana les hablo un poquito más, ¿verdad? De todo eso de dar y eso. Para que vayas pensando desde ahora. Yo sé que en una iglesia como esta veo tanta gente y estoy seguro que hay gente nueva. Ustedes están impactando este lugar y hay gente nueva que tal vez esta es tu primera vez escuchando un mensaje de misiones, tal vez. Yo siempre digo a las personas que son nuevas, yo siempre les digo, start somewhere, comienza en algún lugar. ¿Me están escuchando? ¿Me entienden? Pero comienza en algún lugar. Yo recuerdo cuando yo comencé a dar misiones. Yo comencé con cierta cantidad y cada semana daba esa cantidad. Pero con el tiempo, hermanos, vi la bendición de Dios, vi lo que Dios estaba haciendo con la ayuda misionera, vi cómo esa ofrenda estaba impactando el mundo. Y hermanos, pasaron un par de meses y pude aumentar. Amén. Y cada año, escúchame, cada año yo observo y trato de aumentar un poquito más. ¿Alguien me escucha? Pero quiero animarte, start somewhere. Comienza en algún lugar. Habla con Dios, ora a Dios. Durante la semana mencionamos más, pero le animo a que comiences. Comienza. Cuán importante es que comiences, ¿verdad? Los misioneros necesitan ánimo. Ánimo. Cuando ores por el misionero, ora por su familia. Ora por su matrimonio. Escuchen, bien importante. Ora por su hombre interior. Ora por su hombre interior. ¿Ok? Los misioneros batallan al igual que usted y yo batallamos. ¿Cuántos aquí batallan? A ver, su mano, ¿cuántos de ustedes batallan? Batallan, ¿verdad? ¿Todos? Pues los misioneros también batallan. Ora por ellos. Piensa en la obra que ese misionero está haciendo. Piensa en lo que ese misionero ha dejado. Escuché unos videos, ¿verdad? Creo que unos misioneros que están apoyando mencionó que dejó, ¿verdad?, esta comunidad de Estados Unidos y se fue allá a otro país para llevar el evangelio. ¿Alguien me escucha? Piensa en lo que ellos han dejado. Amén. Sin entrar en detalles, ¿verdad? Yo antes de ir a Puerto Rico, yo trabajaba en la Universidad de Chicago, pastor. University of Chicago Hospitals. Ganaba un dineral. Pero eso no tiene valor comparado con el valor de las almas de Puerto Rico. Amén. ¿Alguien me escucha? Pero piensa en el misionero. Escuchen esta, está bien importante. Piensa que si el misionero fuera su hijo. Que si fuera su hija. Yo no sé usted, hermanos, pero si mi hijo que está aquí hoy, pastor, si él viene de misionero buscando ayuda
Yo en mi corazón, ojalá la iglesia lo apoye. ¿Alguien me escucha? ¿Qué si fuera su hijo? Piensa, ¿qué si fuera su hijo? ¿Alguien me escucha? Piensa que si el misionero fuera su hijo, le gustaría que la iglesia le apoyara. Piensa en los hijos del misionero. ¿Sabe? El misionero se va, pero también se lleva a sus hijos. Y sus hijos tienen que ir a otro país, a aprender otra cultura. Tienen que ir a otro país, hermanos, a comenzar de nuevo. Se acostumbraron a las escuelas aquí, o se acostumbraron a su país, y ahora van a otro país a comenzar en cero otra vez. ¿Alguien me escucha? Piensa en la iglesia que estás ayudando a construir. Esas iglesias que apoyaron al misionero David App, escuchen esto, apoyaron a David App, pues de esa iglesia, Carolina, mi esposa, fue alcanzada, de ese rancho. Y ahora en Puerto Rico, gracias a Dios, Dios ha usado a Carolina. Cientos de almas han sido salvas, tal vez miles han sido salvas por una rancherita de México que tiene un corazón por las almas perdidas. De ese misionero no haber ido. 10 años, iglesia, 10 años, 30 minutos camino de tierra. Ahí caminaba el misionero. Hasta que un día le dijeron, sí, pueden llevarlos a la iglesia. Pueden ir a la iglesia. Sí, llévatelos. ¿Alguien me escucha? Piensa en lo que Dios va a hacer con esas vidas, esas familias. Muchos aquí vamos a ir al cielo algún día. La Biblia dice, haced tesoros, ¿dónde? Ayúdeme. En el cielo. Donde ni la polilla ni el orín corrompen. Donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro, ¿qué? Tesoro es. Allí también estará vuestro. ¿Estarán de acuerdo conmigo si yo les digo aquí, Dios es dueño de todo? ¿Estarán de acuerdo conmigo? ¿Cuántos aquí están de acuerdo conmigo cuando digo Dios es dueño de todo? ¿De acuerdo? Ok, dame profundizar más. ¿Cuántos aquí estarán de acuerdo conmigo si yo les diré a ustedes, Dios no necesita nada de usted? ¿Están de acuerdo conmigo? Él es dueño de todo. Pero ¿por qué Dios quiere que demos a las misiones? ¿Por qué Dios quiere que demos a su obra? Dios quiere que tengamos tesoros en el cielo. Pero escúcheme, Dios no está interesado en su dinero. Dios está interesado en su corazón. Y la Biblia dice, donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Por eso dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón. Dios está interesado en tu corazón. Hoy, cuán importante es que le ames con todo tu corazón. Por eso Dios quiere que dé para que tu corazón esté en el cielo. Nuestros ojos aquí en la tierra deben estar en Cristo. Pero nuestro corazón debe estar en el cielo. ¿Alguien me escucha? Your eyes on the Lord, but your heart in heaven. Y algún día que estemos en el cielo, esos niños africanos van a ir a usted. Decir, gracias. Y tú, gracias, ¿por qué? Gracias porque tú apoyaste al misionero. Esos niños de India van a ir y van a estar ahí. Gracias. ¿Y gracias por qué? Porque gracias a ti el misionero me alcanzó. Y esos niños de México, familias en México, que ya en el cielo van a ir contigo y van a decir, gracias. Y dice, gracias, pero ¿por qué? Ni te conozco. No, tú no me conoces. Pero gracias a usted que dio, gracias a usted que apoyó a ese misionero, el evangelio me alcanzó. Oh, mi hermano, piensa en el misionero, piensa en las almas que están siendo salvas. Piensa en las almas que están siendo salvas. Alguien me escucha, piensa en las almas perdidas. Hace poquito, last week, en nuestra iglesia de Rusia, visitaron nuestra iglesia. Lo que Dios está haciendo, hermanos. Qué bueno es predicar, hermanos, y visitar de diferentes lugares. Y uno da la invitación, gente levanta la mano para ser salvos. ¿Alguien me escucha? Qué bendición lo que Dios está haciendo. Piensa en el misionero, piensa en las personas que ese misionero está alcanzando. Piensa en la iglesia que está ayudando, piensa.
Piensa lo que Dios está haciendo, iglesia. Me acabó el tiempo, iglesia, pero como conclusión. En el verso 16 dice que no todos obedecerán. No todos obedecerán. Sin embargo, hermanos, tenemos que llevarles el evangelio. Y recordar, hermanos, que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Que Dios nos ayude como iglesia. Esto es una reunión de negocios. En la semana el pastor les va a hablar más. Su siervo les va a hablar más. Pero escúcheme, van a escuchar a los misioneros. Van a ver los videos, van a ver las fotos. Pero iglesia, comienza. Ustedes nuevos comiencen en algún lugar. Dios puede usar esta iglesia para impactar el mundo entero, como lo está haciendo. Pero como mencionamos ahorita, podemos hacer más. We could do more. Podemos hacer más. Podemos hacer más. Que el Señor nos ayude. Señor, te amamos. Gracias por la bendición que me das de compartir unos minutos con tu iglesia.